Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron una reforma total a la constitución política del país, con la que se recetan el poder absoluto y oficializan la dictadura totalitaria en Nicaragua. Tenemos la responsabilidad hoy de sacar en forma unida una reforma constitucional que nos permita que nos generará la revisión de las leyes que de ellas se derivan. La reforma aprobada de manera exprés por los 91 diputados leales a la dictadura despeja el camino hacia la imposición de la dinastía familiar Ortega Murillo. Se aprueba en forma unánime la reforma parcial a la Constitución política. La nueva Constitución chamuca fue aprobada en primera legislatura y cambia por completo el sistema político y de gobierno. Oficializa la figura de la copresidencia, que resuelve la disputa familiar por la sucesión dinástica familiar. La reforma además suprime la separación de los poderes del Estado y subordina los órganos judiciales y legislativos a los intereses de Ortega y Murillo. Entre el centenar de artículos reformados, elevan a rango constitucional la represión y el Estado policial, legalizan la tortura y a los paramilitares, oficializan la persecución religiosa, partidizan al ejército y la policía, anulan la autonomía municipal y regional y decretan como símbolo nacional la bandera rojinegra del Frente Sandinista. Abogados y especialistas constitucionales consultados por Confidencial aseguran que la reforma total necesitaría una asamblea constituyente para su aprobación, mientras tanto será nula desde su origen. Pero además están constitucionalizando, y yo quiero que lo tengan presente, la arbitrariedad y la discrecionalidad las están convirtiendo en constitucionales. Los expertos apuntan a que los alcances de esta enmienda es una reforma total y no parcial como plantea la dictadura. La nueva constitución hecha a la medida de Daniel Ortega y Rosario Murillo crea un nuevo sistema de gobierno en Nicaragua, elimina la separación de los poderes del Estado e instaura un poder único en Nicaragua. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, reaccionó a las reformas constitucionales condenando a la dictadura matrimonial de Ortega y Murillo. En un comunicado de la OEA, la Secretaría General rechazó la reforma total de la dictadura nicaragüense y advirtió que la presión política sobre el régimen dictatorial conyugal debe redoblarse para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también rechazó las reformas constitucionales y expresó la preocupación de su oficina ante la amenaza de esta reforma al Estado de Derecho y la crisis de los derechos humanos en el país. La dictadura también introdujo una nueva propuesta de ley con la que pretende dejar sin efecto las sanciones impuestas por países y organismos extranjeros a instituciones públicas y más de 50 altos funcionarios del régimen. Según el contenido de la ley, ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros. El artículo 5 de la misma norma establece que las entidades reguladoras del Estado podrán imponer sanciones y multas a las entidades que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones extranjeras. El proyecto de norma coloca en un dilema a la banca nacional, a quienes obligaría a regularizar las cuentas de los sancionados, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede proceder a suspenderles las corresponsalías con el sistema financiero internacional. Esta semana, Daniel Ortega también resucitó el fallido proyecto del Canal Interoceánico durante la Cumbre Empresarial China, América Latina y el Caribe, celebrada en Managua. Ortega presentó una nueva ruta de un hipotético canal interoceánico, que en lugar de atravesar el lago Cocibolca pasaría por el lago Solotlán de Managua. Según el dictador, la nueva ruta comenzaría en Bluefields, atravesaría el lago Solotlán para terminar en Corinto. Hay una ruta más corta que pasa por el lago, pero como siempre existe el riesgo de un accidente en un lago de agua dulce. Sin embargo, China ni sus empresarios han manifestado públicamente algún interés en el megaproyecto fallido de Daniel Ortega.
Horas antes de la propuesta oficial de la nueva ruta canalera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Nicaragua por la falta de protección de propiedad comunitaria a los pueblos Rama y Criol, así como a la comunidad indígena Criol de Bluefields, cuando otorgó la concesión del canal interoceánico a la empresa china HKND. La sentencia fue emitida el 18 de septiembre y señala que el Estado de Nicaragua vulneró los derechos políticos, culturales y de propiedad a estos pueblos originarios de la costa caribe nicaragüense. La Corte Interamericana ordenó una indemnización por $1.5 millones y medidas de reparación a dichas comunidades. Una fuente ligada a la Iglesia Católica en Nicaragua reveló a Confidencial que los policías que detuvieron y desterraron al obispo de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, lo acusaron de atentar contra el orden y la seguridad pública durante sus homilías. El presidente de la conferencia episcopal fue detenido mientras circulaba en las calles de Managua, lo trasladaron al aeropuerto y le entregaron un pasaporte y un boleto de avión con destino a Guatemala. Días antes de su expulsión en secreto, circuló un video en el que el obispo llamó sacrílego al alcalde de Jinotega por interrumpir a propósito las actividades religiosas del templo. Este es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales. Y van a decírselo. Herrera es el cuarto obispo desterrado y exiliado por la dictadura de Ortega. En el ámbito internacional, la Corte Penal de La Haya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa por crímenes de guerra en Gaza. La Corte también giró orden de aprehensión contra el líder de Hamas, Mohamed Diab Ibrahim, conocido como Mohamed Dief. El líder de Hamas es imputado de ser uno de los responsables del ataque del grupo islamista en territorio israelí hace más de un año, que detonó la escalada de guerra en curso en Medio Oriente.